¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy tenemos una edición especial de Unidiversidad Noticias, edición central. Acaba de hablar el presidente Mauricio Macri en cadena nacional haciendo un balance de su gestión. Está a días de dejar su cargo como presidente de nuestro país y aprovechó esta ocasión durante 40 minutos para hacer un repaso. Tenemos a la politóloga Débora Gess con nosotros para hacer un análisis de lo que acabamos de escuchar, ¿no? Y ver en esta cadena nacional. Débora, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno, gracias por la invitación. Sí, estuvimos observando, analizando cuidadosamente las palabras del presidente. La verdad que en los ejes que él mencionó, sí, si bien se les reconoce algunos logros, sobre todo en materia de infraestructura, en materia de algunos avances en educación y sobre todo, ¿no es cierto?, el tema de la calidad institucional, que fueron los objetivos que ellos siempre han como resaltado en cada una de sus presencias, en los diferentes debates y en las ponencias que ha realizado, ¿no es cierto?, el presidente Mauricio Macri. Si bien lo que se puede analizar de todos estos ejes es que algunos de esos logros son logros parciales, ¿sí? Claro. Por ejemplo, en el tema de la educación, si bien el papel de la tecnología ha ido incrementándose a lo largo de estos años, hemos visto hace poco la noticia de los resultados de las evaluaciones PISA, en donde sí, la Argentina se encuentra en uno de los últimos lugares. Consideramos, ¿no es cierto?, que el rendimiento de la educación o la calidad de la educación en ese sentido no ha tenido buenos resultados. Por otro lado, también es muy importante mencionar que si bien todo lo que se ha invertido en infraestructura, en caminos, en temas de tecnología, son muy importantes, no se ha observado así en lo que sería la mano de obra, ¿sí? O sea, no se ha incrementado la mano de obra y los puestos de trabajo que se podrían haber utilizado, ¿no es cierto?, para los diferentes avances. Y el otro de los ejes, que es el eje más importante para conocer o entender por qué Mauricio Macri no fue reelegido, es el eje de la economía, ¿no es cierto? Porque en el eje económico él reconoce que los resultados no fueron los esperados, sobre todo en términos de la inflación. Él trató de justificar, ¿no es cierto?, el nivel de reserva que tiene la Argentina, que fue destinado la mayor cantidad de los fondos que recibió la Argentina a pagar los intereses de la deuda. Lo que notamos es que de todo ese monto de recursos, de dinero que recibió el país, solamente hoy existe un 5% en las reservas. Por ende, el dinero solamente se utilizó para intereses, por lo que no es un uso adecuado y fructífero para lo que se pide, ¿no es cierto?, a este tipo de organismos. Además, no habló mucho de la pobreza, que es uno de las deudas que tiene su gobierno y que si bien se ha determinado que a lo largo de estos 4 años de su gestión la pobreza se incrementó, como también el nivel de desempleo. Por lo tanto, esos dos indicadores tan importantes para la economía no fueron mencionados en todo lo que él dijo de todos los elementos que mencionó en cuanto al eje de la economía. Y sí resaltar el tema de la calidad democrática. Recordemos que para los presidentes que tienden, ¿no es cierto?, a defender ideologías liberales o de centro derecha, lo más importante siempre son la defensa de las instituciones, obviamente la defensa de la democracia, y que se centran siempre en la obra pública. Eso es algo muy común si nosotros analizamos, de hecho, los gobiernos como el Partido Demócrata, Francisco Gabrieli, que tuvo la historia, ¿no es cierto?, de la provincia de Mendoza, siempre se destacó el uso y la realización de obras públicas. Pero siempre el faltante, por lo general, en gobiernos de centro derecha, ha sido invertir energía y mejorar la calidad, ¿no es cierto?, y social de la población. Entonces, eso es muy importante porque el nivel de pobreza, el desempleo que tiene la Argentina en estos años se ha incrementado. Bueno, me quedo con una frase que incluso en el video salía el graph de esa frase que hablaba de que el 2017, fue el año en el que su gobierno tuvo la pobreza más baja y dijo fue una cifra histórica, pero no habló de lo que vino después, ¿no? De hecho, hoy da a conocer la UCA las cifras de la pobreza que hablan ya de más del 40% de gente en la Argentina que vive en esa condición. No solo pobreza, sino indigencia, que es muchísimo más grave. También
que ese alto porcentaje de pobreza en nuestro país, en muchos de esos casos, la gran mayoría de esos casos son de niños, ¿sí? De jóvenes, es decir, que ya en su etapa de crecimiento no tienen las necesidades básicas satisfechas. Eso es que afecta después al crecimiento, ¿no es cierto?, al rendimiento, etcétera, de cualquier ser humano. Entonces, esto es muy importante. Él, considera que la sequía fue uno de los factores y la falta de financiamiento. La verdad que se quedó corto. Creo que muchos de los logros que él mencionó fueron logros parciales. Por ejemplo, también el tema de PAMI, que él mencionó como uno de los logros, etcétera. Si bien en términos del uso de la tecnología en las diferentes reparticiones públicas sí se ha visto avances, pero el tema del PAMI, por ejemplo, que él mencionaba el porcentaje de los medicamentos, hoy en día muchos de los medicamentos que antes por ejemplo, tenían un 100% de cobertura, ahora tienen o un 50% o un 30%. También se ha restringido la cantidad de medicamentos que tienen ese tipo de beneficios. Entonces, considero que muchos de esos logros que él ha mencionado en estos 40 minutos de cadena nacional han sido logros parciales. Débora, la consulta ahora tiene que ver un poco con, a tu criterio, cuál fue tal vez la gran carencia o los errores que se pueden mencionar con respecto a la gestión de Mauricio Macri. Y esto teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que decía en las últimas horas el gobernador Alfredo Cornejo, que hablaba de que tuvo muchas diferencias con el presidente Mauricio Macri y que cuando charlaba el tema, por decirlo de alguna manera, desde el gobierno le decían, bueno, pero trajimos a grandes administradores de empresas. Y él decía, no, tiene que haber una gestión política. Y era lo que evidentemente le criticó mucho el gobernador Cornejo a Mauricio Macri. Esa es la lectura que hacen muchos, ¿no? Así es. En primer lugar, considero que una de los mayores defectos que tuvo Mauricio Macri al momento de asumir fue haber dejado o no haberle dado importancia a las características de los indicadores que le dejaba la gestión saliente, ¿sí? Es decir, él no resaltó en un momento, no le dio la importancia y la publicidad que le tendría que haber dado a las condiciones económicas y sociales con las cuales él recibía, ¿no es cierto?, su gestión. Eso es por un lado. Por otro lado, él de alguna manera usó una gran frivolidad en el manejo de la política. ¿En qué sentido? Hubo como una especie de banalización de la política. Y recién en las elecciones de las PASO de este año se dio cuenta de que durante los años de gestión hubo un gran error en dejar en un segundo plano la política y centrarse en los consejos, ¿no es cierto?, de asesores que, como vos bien decías, se especializaban en el ámbito privado. Claro. A veces eso se cobra las consecuencias que tuvo él. No tuvo en su momento la llegada que tendría que haber tenido a la población. Quizá estos logros que ha mencionado los podría haber mencionado anteriormente, ¿sí? Y conocer más y haberle dado más publicidad a esos logros. Sin embargo, la política la dejó o la banalizó, la dejó en un segundo plano y recién después de las elecciones PASO, cuando se dio cuenta de la gran diferencia que tenía la fórmula de Fernández con la de él, tuvo que cambiar de estrategia, obviamente tarde. Me quedo un poco en lo que decías, ¿no? Porque en este mensaje se veían muchas imágenes de lo que él además enumeraba como logros. Por ejemplo, lo del astillero, lo de la empresa de fabricación de aviones, estos avances que evidentemente son importantes porque generan empleo, pero como decías vos, que no fueron dados a conocer de la manera correcta y que de alguna manera hubiera mejorado tal vez la imagen, ¿no?, de la gestión y de él. Exactamente. A veces él decía, nosotros no hemos utilizado la publicidad ni haber un alarde, ¿no es cierto?, de las cadenas nacionales, etcétera, como sí se utilizó en las anteriores gestiones. Sin embargo, en términos de política y de logros políticos, si un presidente postula a una reelección, es re importante, y muy importante, mejor dicho, que se resalten cuáles fueron los logros políticos de su gestión. Entonces, no le dio importancia a ese aspecto y, bueno, después se asesoró inadecuadamente. Como hemos visto, el ministro de Economía, Dujovne, terminó renunciando y la crisis económica en la que estamos tuvo que terminar la CUNSA con unas decisiones y colaboración de otros equipos económicos, en este caso de la fórmula que logró el triunfo el 29 de octubre. Bueno, vamos ahora a repasar rápidamente porque justamente se enumeraron
lo que él prometió en campaña, ¿sí? Y lo que prometió además durante su gestión y lo que no cumplió. Algunas cosas vos decías han estado, si bien no se cumplieron, están trabajando en eso o al menos avanzaron un poco, pero también concretamente hay que decir que de 20 puntos solamente cumplió con 2. Por un lado, lo de la ley del arrepentido y extender la AUH a los monotributistas. El resto no. Por ejemplo, que los trabajadores no pagaran ganancias, que era mucho la esperanza de muchos que lo votaron, residían eso concretamente porque decían, bueno, los trabajadores recibimos un sueldo, no es una ganancia y por eso no querían pagar ganancias. Digo esto por citar algunos de los motivos tal vez por los cuales lo votaron cuando llegó a la presidencia. Así es, y además de ese punto, también es importante decir el tema de los impuestos, que mencionaba que los impuestos habían disminuido, bueno, pero en realidad lo que pasa hoy en día es que los impuestos están muy altos y que de acuerdo a los ingresos de la gente a veces no le alcanza o tiene que endeudarse pidiendo préstamos para pagar impuestos, ¿sí? O utilizando permanentemente las tarjetas de crédito para comprar mercadería. Ese tipo de situaciones te están demostrando que la situación económica o los ingresos de la población no son lo suficientes para la cantidad, ¿no es cierto?, para el elevado nivel de los, o sea, el elevado precio que tienen cada uno de los artículos que necesita la gente para consumir en sus días habituales, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, ahora te vamos a preguntar un poco cuál es tu análisis de este periodo de transición que se ha dado, sobre todo teniendo en cuenta algo que incluso decíamos fuera de aire, y es que Macri es el primer presidente no peronista que termina en tiempo y forma su mandato. Así es un hecho histórico dentro de lo que son las presidencias de la República Argentina, los periodos presidenciales. Va a ser el primer presidente no peronista en terminar su gestión, es decir, justo en los 4 años de su gestión. Y bueno, tiene una imagen bastante negativa, sin embargo, el hecho de haber terminado su gestión, eso también habla de una madurez de la cultura política en Argentina y también, ¿no es cierto?, de los diferentes partidos que forman parte, o sea, en tanto tienen su representante en el Congreso y que, bueno, han permitido también que él termine, porque en otras ocasiones muchos de los presidentes no peronistas no terminaban ni siquiera los 2 años de su gestión, como es el caso de Fernando de la Rúa. Bueno, quedan 2 cosas pendientes. Una está vinculada directamente con el rol que dijo va a tener desde la oposición. Sí. Y a tu criterio también, ¿cómo lo ves a él, ¿no? A Mauricio Macri? ¿Lo ves como un líder? Porque vos dijiste en el momento que estaba dando el mensaje, se autoproclama como líder. Sí, él dijo en una parte, nosotros los líderes no nos consideramos como, no tenemos, o sea, se incluye él como un líder, ¿sí? En realidad, acá hay que separar algunos aspectos. Primero, que él forma parte de una fuerza política triunfante, porque en el poco tiempo que se armó el PRO, logró obtener la presidencia y manejar, ¿no es cierto?, definitivamente los 4 años de gestión. Y 41% lo votó en la última elección, además. Exactamente, sí, tuvo en un tiempo récord, ¿no es cierto?, un apoyo y una legitimidad por parte de la población, no solo en el 2015, sino que se mejoró en el 2017. Segundo, ¿cuál es la coalición? ¿No es cierto? Porque Cambiemos es un frente que también incluye a la Unión Cívica Radical. En ese caso tenemos que analizar quiénes son las figuras de la Unión Cívica Radical. Hoy en día un referente muy importante es el gobernador saliente, que es Alfredo Cornejo, que él vuelve a que quiere seguir presidiendo la Unión Cívica Radical y se está proyectando ya en el Congreso Nacional como una figura relevante. Ahí Mauricio Macri va a tener que también negociar con estas fuerzas con las que él ha conformado Cambiemos para lograr, si él se puede seguir manteniendo como la figura política más importante dentro de ese frente, o si surgen otras figuras a las cuales le va a hacer un gran contrapeso a él, no solo Cornejo, sino también Rodríguez Larreta, que tiene un amplio apoyo en la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado también algunos de los gobernadores o algunos referentes, ¿no es cierto?, del radicalismo, como en el caso de Córdoba Mestre, o si no también María Eugenia Vidal, que si bien tenía una imagen positiva, no logró obtener o ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Yo voy a repasar algunos nombres y ya pensando en lo que va a suceder a partir del 10 de diciembre y ya con esto cerramos, Débora. Ginés González García en Salud, Agustín Rossi en Defensa, Daniel Arroyo en Desarrollo Social, Felipe Solá en Cancillería, María Eugenia Bielsa en Vivienda y Hábitat y Eduardo Guado de Pedro en
Interior, entre otros, ¿no? Porque también tenemos a Marcelo Lozardo en Justicia, Nicolás Trota en Educación, Claudio Moroni en Trabajo y Matías Lamens en Turismo y Deporte. Vamos a ver algunos nombres porque estamos contra reloj, pero bueno, después de estos nombres, ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo suponés que puede empezar a encarar, digo, teniendo en cuenta que hay un nombre clave, que es el del ministro de Economía, que todavía no ha surgido y que es lo que todos esperan, ¿no? Exactamente, todos esperamos en realidad quién va a ser el ministro de Economía. Dentro de su equipo, Alberto Fernández tiene figuras con posiciones distintas o con miradas distintas de lo económico, ¿sí? No es lo mismo el Nielsen, que tiene una posición mucho más ortodoxa. A otros referentes también se había mencionado como futura procuradora, otra vez a Marcó de Pont también. Sí. A ver, hay que ver cuáles son las figuras que Cristina puede, darle como una especie de impulso, porque el kirchnerismo también toma decisiones. Hay algunos referentes de los que mencionaste que forman parte de ese kirchnerismo o cristinismo, como uno quiera decirle, que también van a influir. El tema del ministro de Economía es un tema fundamental, porque como lo mencionó el presidente que está por dejar su mandato ahora el 10 de diciembre, una de las mayores deudas y la mayor fragilidad de nuestro país es el tema económico. Por lo tanto, la figura del ministro de Economía va a ser la figura que proyecte las decisiones de la política económica del presidente Alberto Fernández, para ver cuáles van a ser las soluciones para mejorar no solo el nivel de inflación, sino también la pobreza. Bueno, Débora, estaremos con la expectativa, ¿no? A ver qué sucede a partir del 10 de diciembre, pensando también en lo que ha logrado Alberto Fernández, que es que muchos sectores que hoy por hoy están reclamando le den la carta blanca. Lo han dicho, por ejemplo, la gente del sector sindical, que dijo, bueno, vamos a tener una tregua. Hoy Moyano decía, por ejemplo, apoyamos al nuevo gobierno, pero también vamos a ver, tenemos un límite de tolerancia. Es la primera vez que dice una frase como esa Moyano, pero es importante lo que ha logrado, que es el consenso de muchos sectores. Exacto. Recordemos que Hugo Moyano es un actor de presión bastante considerable, es nada menos que una de las figuras más fuertes de la CGT, por lo tanto, esa afirmación que él realizó hay que tomarla con pinzas, porque en base a cuáles van a ser los beneficios que tenga él, va a ser la manera en que va a actuar, ¿sí? O sea, va a negociar, va a tratar de obtener algún tipo de beneficio él para su sector, y de esa forma verá si pone algún tipo de barrera, obstáculo a la gestión de Alberto Fernández. Van a estar mirando y evaluando, según es la conclusión que uno saca después de esas palabras. Exactamente, siempre ha sido un factor de presión y de negociación al mismo tiempo con los presidentes hace más ya de 30 años. Bueno, Débora, muchísimas gracias por tener la paciencia de venir hasta acá y hacer este análisis, ver con nosotros la cadena nacional y a partir de eso, por supuesto, compartir tu opinión y justamente los datos más puntuales que vos sacabas de esta cadena nacional. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Será hasta cualquier momento. Gracias. Débora Gess, politóloga con nosotros. Nos vamos, como decíamos, edición especial de nuestro noticiero, cortita, pero justamente con la intención de analizar el mensaje del presidente Mauricio Macri, que en unos días dejará la presidencia de la Nación.